Bienvenidos, todas y todos. Mi nombre es Yelica Mosovancic, soy integrante de la División 3 de Psicología Ambiental de la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica. Y voy a pasar entonces ahora a presentarles la mesa, que tenemos dos invitadas muy especiales, que bueno, desde ya les agradezco, María Fernanda y Natalia, que hayan aceptado la invitación realmente. El nombre de la mesa, un poco intentando integrar las ponencias de las dos invitadas, es Conflictos Socioambientales, Salud Psicosocial, Equidad y Perspectiva de Género. Es una mesa súper potente y además muy en contexto para el día de hoy. Hoy tenemos en debate en nuestra legislatura la ley por el acceso al aborto legal, y gratuito y seguro. Se espera que todavía queden muchas horas de debate, unas 36 horas en total. Y bueno, así que aquí tenemos también a una no solo psicóloga, sino abogada en la mesa. Y bueno, entonces la dinámica de esta exposición, de esta sesión, es que cada una de ustedes hable unos 20 minutos más o menos, y bueno, luego vamos a hacer unas reflexiones y abrimos a comentarios y preguntas de las y los asistentes. Voy a presentar en primer lugar a la doctora María Fernanda Solís Torres, que es psicóloga de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Su ponencia va a ser salud colectiva y psicosocial, rechazar el complejo biomédico, policial, militar y la geografía de la culpa. Como les decía, María Fernanda es psicóloga, es magíster en salud, es PhD en salud colectiva, ambiente y sociedad. Tiene experiencia de trabajo en investigación-acción participativa con comunidades afectadas por conflictos socioambientales y desastres naturales en Ecuador, América Latina y África. Es directora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es co-coordinadora del postdoctorado en salud colectiva, coordinadora de la maestría en epidemiología y salud colectiva de la Universidad Andina Simón Bolívar, docente del doctorado en salud colectiva, ambiente y sociedad, docente de la especialización y maestría en derechos humanos, maestría en epidemiología y maestría en acupuntura en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, es docente invitada de doctorado en distintas universidades, de las maestrías de investigación en salud con enfoque de ecosistemas y agroecología en la Universidad Estatal de Cuenca, y bueno, tiene otras muchas inserciones docentes de posgrado. No las voy a leer todas porque realmente su currículum es muy vasto, pero bueno, mejor dejo el espacio para que ella pueda tomar la palabra y compartirnos su ponencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, decirles que estoy muy honrada y muy feliz de poder encontrarme esta tarde acá en Ecuador, noche creo que allá en Argentina, con todos y todas ustedes. Logro ver algunas caras conocidas de ya algunos otros espacios de reflexión en el campo de la psicología social, comunitaria, de la psicología política. Ya nos hemos podido encontrar en Mendoza o en Rosario, así que qué alegría y muchísimas gracias. Para nosotros en Ecuador, pues siempre un poder tener este espacio de discusión conjunta. Y me alegra mucho saber que esta es además la cuarta experiencia de debate. Yo no conocía y pues espero que sea el primero de muchos otros acercamientos, porque en nuestro caso la línea académico-militante empieza más bien desde un acercamiento a la salud colectiva latinoamericana y a la ecología política. Siempre solemos decir que ante todo somos ecologistas, y es desde la militancia ecologista que empezamos a deconstruir, politizar la línea de la psicología comunitaria, ¿no? Yo había titulado a esta exposición Salud colectiva y psicología psicosocial, rechazar el complejo biomédico policial militar y la geografía de la culpa, y va un poco hacia algunas reflexiones en el contexto de la última pandemia vírica, la COVID-19, y los nuevos retos que ha implicado para quienes militamos en el campo de la salud colectiva y la ecología política, y por supuesto la psicología social y comunitaria.
En primer lugar, para nosotros ha sido importante pensar con quiénes trabajamos, con quiénes debe trabajar la psicología comunitaria, la psicología ambiental, y insistir en la necesidad de reivindicar la construcción colectiva del conocimiento, la ciencia popular, el sujeto popular, ¿sí? En esta apuesta por ciencia digna, por ciencia con conciencia, y aquí pues venimos, yo siempre digo, cuando hablo también desde esta base de muchísimas organizaciones sociales con quienes hemos militado, hemos aprendido, hemos teorizado, hemos construido esta ciencia para la salud de la madre tierra, sabiendo, como dice el proverbio indígena, que los seres humanos no somos sino tierra que camina, ¿no? Y entonces aquí un poco la experiencia nuestra de trabajo, sobre todo en Latinoamérica, un poquito en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, acompañando a comunidades afectadas por conflictos socioambientales. Y en este proceso de acompañamiento, para nosotros ha sido bien importante también recuperar la memoria histórica y la memoria colectiva y rendir tributo a algunos grandes compañeros que en esta militancia por la salud de los ecosistemas, por la salud de la madre tierra, han enfrentado a este terrible capitalismo del desastre, ¿no es cierto? Como Andrés Carrasco, cuyo legado frente a la disputa por los alimentos no como mercancías, sino los alimentos como bien común, murió hace poco, colega además, compañero argentino, ¿no es cierto? Y toda la lucha frente al extractivismo agroindustrial, agrario y pecuario. El tema megaminero, perdimos hace poco una querida compañera en Acción Ecológica, militante en contra de la megaminería, y para nosotros, para el sur geopolítico, la megaminería es quizás uno de los problemas más graves y que está atravesando todos nuestros territorios, sobre todo amazónicos en nuestro caso, y también nuestros páramos, y que ha devenido en una ola gigante de conflictividad social y estructural, de procesos de guerra y sobre territorialización, y pues en el caso del Ecuador el petróleo, en su caso también, ¿no es cierto?, el fracking, que ha generado una nueva pandemia que ha sido el cáncer como pandemia y condena impuesta, ¿no? A esto se ha sumado a esta ola que le hemos llamado la transición del biopoder al necropoder, con esta consolidación de la necropolítica como política de Estado, como política sanitaria, que en la pandemia ha determinado esta suerte de comité de Dios que define quién vive y quién muere. Con todo este escenario en donde los crímenes de Estado ya no son los crímenes de las dictaduras de los 70, sino operan en esta suerte de necropolítica y de política extractivista, en nuestro llamado sigue siendo la verdad, justicia y reparación, y pues desde ahí les propongo desde dónde. Y para nosotros hacer psicología social, psicología comunitaria, psicología ambiental no es posible sin un diálogo profundo, además hermanado con otras indisciplinas. Solemos decir que no hablamos de disciplinas, sino de disciplinas críticas, o a veces incluso mejor de indisciplinas. La primera, la salud colectiva, la psicología comunitaria, por supuesto, la geografía crítica, que es creo que nuestro gran amor y que nos permite articularnos, porque el núcleo para nosotros es el territorio, entendiendo, y a propósito de esta gran disputa que están teniendo hoy ustedes en Argentina, que el primer territorio de soberanía y resistencia es el cuerpo. Así que ojalá luego de todos estos años de lucha se consiga el aborto legal, seguro y gratuito. La ecología política, la crítica a la economía política y por supuesto los ecofeminismos, los feminismos. De la crítica a la economía política para nosotros ha sido fundamental entender esta transición del biopoder al necropoder, estas prácticas de sometimiento formal y real, no solo de la naturaleza, con nuevas formas de acumulación originaria del capital, que parten del control de todos los territorios, incluidos el cuerpo. Ahí yo creo que el trabajo de Silvia Federici con el Caliban y las brujas nos muestra claramente de qué forma esta primera apropiación del cuerpo como el cuerpo reproductivo que permite dar vida es quizás la forma más brutal de sometimiento anterior al capitalismo que del patriarcado, ¿no es cierto? Entonces también el sometimiento formal y real del trabajo, este uso de discursos y prácticas sanitaristas que también las tenemos en la psicología, no solo en la atención primaria en salud para controlar la población, los cuerpos, las vidas de las personas, el sometimiento formal y real del consumo de alimentos, de agua, de fármacos, de salud, de vida, ¿sí? Y esta nueva consolidación de la necropolítica que les comentaba, ¿no? Y entonces esto con la COVID-19 empieza a exacerbarse y cada vez es más evidente, y por eso yo hablo ya de un complejo ya no médico, farmabiomédico industrial, sino hablo de un complejo farmabiomédico policial, militar, ¿sí? A servicio además de las corporaciones multinacionales, porque si vemos en la pandemia quienes se han enriquecido en estos años en estos meses, perdón, de la embestida de virus, son justamente proyectos extractivos de inversión multinacional.
La geografía crítica, como yo les decía, para nosotros ha sido un elemento o una indisciplina esencial, vital, porque nos ha permitido entender que los procesos de salud son procesos, más allá de procesos biológicos o fisiológicos, como también lo son los procesos psicosociales, procesos dotados de historicidad, son procesos de orden social, dotados de historicidad y territorialidad, y enmarcados en lógicas de conflictividad social estructural. Entonces, partiendo de una crítica a la geografía regional, humanista, queer, de género, feminista, hemos tomado postura por la geografía radical o crítica, en donde el territorio, el espacio y la historia son uno de los elementos centrales para comprender una postura psicosocial de las afecciones, ¿sí? Que no tenga como eje la psicopatología, ¿sí? Para nosotros hay que rechazar, y llego luego con la psicología comunitaria, cuáles son los grandes retos, pero esa visión de la enfermología también en la psicología, ¿sí? No puede ser la clase central de nuestros estudiantes de pregrado psicopatología, ¿sí? Y entonces, es siempre muy críticos de que los mapas, al tiempo que pueden ser tremendamente emancipatorios, también pueden reproducir las iniquidades sociales. Este libro, Cómo mentir con mapas, es uno también de los fundamentales, porque los mapas pueden reproducir las iniquidades o pueden ser instrumentos de denuncia y emancipación. Y esta categoría muy importante que yo quiero utilizarla porque creo que en salud, salud pública, en salud colectiva y en psicología social la utilizamos mucho, y me voy a referir luego a la geografía de la culpa. La geografía de la culpa es una categoría de un antropólogo de la salud llamado Eduardo Menéndez, que dice que hay una tendencia creciente a responsabilizar a los propios pacientes o clientes, según algunas disciplinas, ¿no es cierto?, de su condición de pérdida de salud. Localiza la culpa en los grupos sociales empobrecidos y los pueblos indígenas, responsabilizándolos por las condiciones de enfermedad, de muerte, y además acusándolos de indisciplinados, bárbaros, incivilizados o incultos. Por eso empiezo a hablar de una dicotomía de una civilización neohigienista, a la que me voy a referir luego, o esta barbarie, en donde una vez más seguimos responsabilizando, en este caso de la COVID, a la indisciplina social, además alimentando una lógica de aporofobia. En la psicología social y comunitaria también hemos tenido la geografía de la culpa, sobre todo en ciertos temas como adicciones, por ejemplo, en muchísimos otros de los que me voy a referir. Y en este recorrido largo de la disputa entre la salud individual y colectiva, que nos permea no solo a la salud colectiva latinoamericana, que ha tenido un énfasis más en lo físico, pero sino también a la psicología social y comunitaria, yo no me voy a detener largamente en esto, pero la disputa no ha sido sencilla en esta tomar distancia de las prácticas curativas, individualistas y únicamente asistencialistas y de atención en tercer nivel. Hay todo un recorrido histórico, toda una serie de disputas en las que muchas veces todavía incluso las corrientes reivindicatorias como la vieja salud pública nos dejan herencias nefastas, que son a las que yo quiero hacer referencia hoy, porque son herencias que nosotros seguimos teniendo y que ustedes en Argentina han sido muy críticos y por eso tienen toda una línea antimanicomial y por la antipsiquiatría muy hermosa que en el sur hemos intentado replicar, ¿no es cierto? Y entonces nacen todas estas tesis del biopoder y todas estas prácticas sanitaristas que pretenden subyugar y controlar los cuerpos, nacen todos estos términos bélicos aplicados a las ciencias de la salud, ¿sí? Yo cuando me refiero a las ciencias de la salud hablo de todas estas indisciplinas que les comentaba, ¿no es cierto? Y entonces tenemos policía médica, tenemos ley de pobres, tenemos medicina de la fuerza de trabajo, tenemos prácticas de vigilancia epidemiológica, de control epidemiológico, ¿sí? Y una serie de otras categorías destinadas justamente a la subyugación de este primer territorio del cuerpo y por supuesto de otros territorios comunitarios más amplios, ¿no? Solo en el tema de la pandemia, si nosotros analizamos en la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, todas estas violaciones de derechos humanos han sido documentadas durante la pandemia, sobre todo en clases sociales empobrecidas, ¿no? Entonces hablamos de esta construcción Foucaultiana que se ha mantenido en el tiempo de vigilar, castigar. Ahora se suma una tercera, que la voy a trabajar cuando llegue a ecología política, que es fumigar esta fobia a los microorganismos y pensar que la guerra que tenemos que declarar ahora es contra los microorganismos y luego dejar morir, ¿no? En donde decimos, bueno, ya ni siquiera estábamos solamente con las tesis del biopoder, sino con las tesis del necropoder de Achille Mbembe, que plantea que ahora no hay solo un control de la forma como se ejercen las políticas sanitarias del control del cuerpo, sino cómo se vive y cómo se muere, a quién se deja morir y cómo se deja morir, ¿no? Entonces,
Bueno, yo acá les hago una reflexión entre dos herencias muy graves que nos han quedado todavía de la vieja salud pública a la actualidad, ¿no es cierto? Y la primera es esta corriente higienista, que es la madre de la fundación de las tesis del racismo ambiental y los territorios en sacrificio, porque parte de alejar los miasmas, a sacar a los pobres de las ciudades, porque son agentes infecciosos y con esta fobia o aporofobia, miedo a las personas pobres, hay que alejarlas, ¿no es cierto? Y con esto tenemos aquí hay un mapa de territorios de sacrificio en Ecuador y la relación entre pobreza, discriminación social y ecológica y territorios de sacrificio. Y se viene este no higienismo que es muy clásico del momento actual, en donde hay además una toxicidad creciente en consulta de la vida como arma de guerra contra los microorganismos. No sé cómo están allá en Argentina, pero acá empezó a venderse el dióxido de cloro, el hipoclorito de sodio, el amonio cuaternario y una serie de químicos tóxicos en las tiendas, junto con la leche y el pan. Y te fumigaban en cualquier lado con cualquier químico sin ningún control ni regulación estatal. Esta fobia de contaminación biológica que ha generado una permisividad, un fomento creciente, responsable para el uso creciente en consulta de una serie de químicos tóxicos, no es casual, ¿sí? Viene de la mano de este gran complejo que maneja nuestra salud, el complejo biomédico, ¿no es cierto?, que controla el mercado de los agrotóxicos, de los fármacos, de los psicofármacos, ¿sí? Y también, por supuesto, los desinfectantes, que busca fumigar todas las formas de vida y seguir alterando aún más el equilibrio de los ecosistemas. Fíjense en el higienismo cómo está y el neohigienismo cómo ha cambiado, ¿no? Esta es una foto de un siglo atrás y esta es la foto de la actualidad. Una foto igual, como les contaba, una tiendita de barrio vendiendo ya todos los químicos tóxicos. Y frente a eso, temas como la resistencia bacteriana a los antibióticos. He visto mucha resistencia, por ejemplo, ahora en Argentina, frente a la posibilidad de convertirse en el patio trasero de la China para crianza intensiva de cerdos, porque efectivamente la crianza intensiva de animales, la crianza intensiva pecuaria, es uno de los problemas más graves y es el puente epidemiológico central para estas pandemias víricas, ¿no? También hacemos una militancia y un llamado, y creo que aquí nosotros tejemos mucho la relación con la psicología ambiental a la ecología, pero no a cualquier ecología. Tomamos distancia de la ecología mercenaria, que entiende a la naturaleza como mercancía, que cree en que la tecnología va a resolver los problemas del ecologismo, y que apuesta además en esta intensificación de fuerzas tecnológicas destructivas para la solución de la crisis climática, lejos de entender que estas fuerzas tecnológicas son serviles al modelo de desarrollo y lo perpetúan. También críticas de la ecología conservacionista, que simplemente intenta mantener oasis, reservas prístinas, libres de humanos, y nos posicionamos desde el ecologismo popular o ecología política, que cuestiona justamente la mercantilización de la naturaleza y que propone la naturaleza como bien común. Y desde ahí tengo la suerte de hablarles desde el país de los derechos de la naturaleza, en la que la naturaleza por primera vez tiene derechos. La naturaleza, ¿no es cierto?, como sujeto de derechos, las bacterias como sujetos de derechos, los virus como sujetos de derechos, y entendiendo que en salud nosotros no tenemos que declarar guerra ni a las bacterias, ni a los virus, ni a los parásitos, porque los microorganismos per se no son el enemigo, ¿sí? Y es este modelo de desarrollo que deteriora los ecosistemas, que destruye los hábitats, que despoja, que desposiciona, que contamina la naturaleza, que ha generado estas brechas abismales entre los grupos sociales empobrecidos y quienes concentran el poder político, económico, financiero, la que ha generado que estos procesos víricos sean posibles. Creo que esta imagen es la más clara ilustración de cuando el virus se vuelve un agente infeccioso y cuando el virus puede ser perfectamente parte de un ecosistema saludable. Además, no todos enfermamos y morimos por igual, sino que son los grupos sociales empobrecidos, una vez más, quienes tienen más posibilidades de enfermar y morir, ¿no? Todo esto nos lleva a ver... Ahorita no, después. Denme un segundo, perdón. Después, por favor, ya no importa. Ya, pero espérenme un ratito. Pero me cambié de calzoncillo. Ya, espérenme. Disculpen. Y entonces llego a la psicología social y comunitaria, ¿sí? Como la siguiente disciplina de la que les propongo partir hoy. Y entonces la psicología tiene un montón de retos porque el camino es más joven en esta lucha por construir una psicología colectiva, una psicología social y comunitaria. Y entonces tenemos muchos retos. El primero, la necesidad de politizar la psicología. Hay mucho miedo a la politización de las ciencias. A nivel ético, la ciencia no es neutra, ¿sí? La ciencia no es neutra.
La necesidad de desmanicomializar a la psicología, de antipsiquiatrizar la psicología, de despatologizar la psicología, de territorializar e historizar la psicología, de transitar de las intervenciones al acompañamiento, de transitar de la visión del paciente y el cliente al sujeto social con participación plena, con capacidad de tener voz, voto y veto, de transitar de esa visión de salud mental a proponer una condición de salud psicosocial en donde entendemos, al igual que lo tenemos súper claro ya en las condiciones biológicas, que existe una relación de subsunción autonomía relativa de lo biológico en lo social. Creo que el mejor libro para entender eso es este de No está en nuestros genes, de Levins y Clark, que nos dice efectivamente que los procesos incluso genómicos son epigenéticos, que están determinados por las relaciones de equidad o inequidad social y ecológica. Asimismo, existe una subsunción de lo psico en lo social. No existe una pureza biológica, sino que lo psico también está determinado por procesos históricos, sociales, ecológicos y culturales que van construyendo esa dimensión psicosocial. Entonces, aquí nuestro llamado es a construir una psicología popular, feminista, ecologista y intercultural. Y esta psicología popular, feminista, ecologista e intercultural plantea justamente la necesidad de entender que la salud psicosocial no se expresa únicamente en un dominio individual, el dominio de la encarnación de la fisiología o la fisiopatología psicosocial, sino que se expresa también en otros niveles de la realidad, en los niveles de la familia, del grupo social y de los contextos histórico-territoriales, ¿no? Entonces, como ya les decía, los procesos de salud y dentro de ellos los de salud psicosocial son más allá de procesos biológicos, procesos históricos. Aquí entonces nuestra reflexión es que no podemos hablar de una dimensión psico, sino de una dimensión psicosocial, en tanto reconocemos y reivindicamos esta subsunción de lo psicológico en lo social, ¿no? Reconocemos además que estas estructuras sociales complejas interactúan con unas naturalezas vivas con quienes también se desarrollan procesos de interafección e interinfluencia. Así como tenemos el reto de transitar de la vigilancia epidemiológica clásica al monitoreo comunitario participativo, en el caso de la psicología social necesitamos transitar de las lógicas de intervención, ¿sí?, a las de acompañamiento. En todas nuestras cátedras, no sé cómo están allá sus mallas curriculares, pero acá todas tienen materias varias de intervención, ¿sí? Y si ustedes miran de dónde sale el término intervención, además también es un término militar, ¿no es cierto? Es un término bélico. Y ahí las feministas antirracistas últimamente, a propósito de la COVID, sacaron un manifiesto llamando a las ciencias de la salud a liberarse del lenguaje bélico. Y creo que eso es importantísimo para todos y todas los que creemos en esta salud emancipatoria, ¿no? Entonces, para nosotros, en efecto, el tema central es que el énfasis, el punto de inicio, el punto de llegada es el territorio. Para nosotros, hablar de psicología ambiental, hablar de psicología comunitaria, implica ponernos en el territorio como punto de partida, ¿sí? Y como veíamos, el territorio puede ser tan específico como un territorio celular, molecular, pero tan grande como todo un proceso comunitario. Y acá yo les tenía algunas muestras del los procesos de acompañamiento psicosocial que estamos haciendo en estas comunidades afectadas por el extractivismo megaminero, cómo estamos traduciendo los reactivos a los distintos idiomas, con los distintos recursos gráficos, para ir también llevando con ellos el registro de cómo cambia la salud psicosocial conforme avanzan los proyectos de extractivismo minero, y poder llevar no solo las líneas bases, sino también denunciar el derecho a la salud psicosocial como derecho humano básico, ¿sí? No podemos hablar solo del cáncer, también de la salud psicosocial. Creo que eso es importantísimo reivindicarlo, porque ha sido históricamente replegado hacia la cola de la salud, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, porque suelo ser pésima manejando el tiempo. Para saber si ya debo ir cerrando. Bueno, avanzo. Perdón, Fernanda, no podía activar el micrófono. Sí, tenés que ir cerrando, pero bueno, podés tomarte unos minutos. Perfecto. Muchas gracias. Voy a intentar ser súper respetuosa. Entonces, ¿está bien 5 minutos para cerrar? Sí. Genial. Entonces, en toda esta línea, una vez que hago el llamado a este tejido de esta serie de indisciplinas o disciplinas críticas, para nosotros ha sido fundamental entender que efectivamente
El capitalismo es una forma de organización y de mutación y de gestión inapropiada y respetuosa a la naturaleza que está poniéndonos ante un colapso civilizatorio, ante una crisis civilizatoria. Si nosotros vemos, los seres humanos representamos solo el 0.06 gigatoneladas de carbono, mientras que el resto de los reinos vegetales ocupan muchísimo más. Sin embargo, hemos mutado toda la fauna para que el 60% de la fauna, ¿sí?, el 60% de los animales sean animales para comernos. El 36% seres humanos y solo el 4% queda para la vida silvestre. Con toda esta mutación de las formas de vida animal, es obvio que se está promoviendo una unificación microbiana del mundo y es obvio que vamos a tener procesos víricos pandémicos como estas. Nos enfrentamos en este momento a una paradoja terrible. Por un lado, las enfermedades transmisibles infecciosas como la pandemia de la COVID-19 y por otro lado, la pandemia de las enfermedades crónico-degenerativas. Si ustedes ven la lista de enfermedades de las causas de muerte en estos meses de pandemia, que lleva hace casi un año, ¿verdad? O ya fue un año en este noviembre, tenemos oscilando esos dos elementos, ¿sí?, como los principales procesos determinantes o determinados de este modelo depredador de la naturaleza y de la vida. Y cada vez queda más claro la necesidad de ir posicionando esta crítica desde la ecología política y desde las disciplinas que les planteaba. El origen del COVID, si bien no está claramente definido, es, como yo les decía, está bien documentado y no es solamente una documentación teórica, sino que en la práctica sabemos que muchas enfermedades similares a la COVID-19 han sido resultado de estas formas de crianza intensiva, pecuaria y sobre todo de cerdos y de aves que han determinado muchas de los procesos pandémicos, la gripe porcina, la H1N1, la comúnmente conocida como enfermedad de la vaca loca, la H1N5, son algunos de estos procesos. Pero ante todo sabemos que están utilizando el 73% de los antibióticos que en el mundo se fabrican, terminan siendo usados ahí, que están siendo responsables de la resistencia bacteriana a los antibióticos, que si no cambiamos este modelo de desarrollo para el 2050 vamos a tener tanta resistencia bacteriana que simplemente los antibióticos ya no van a servir, ¿sí? Y que necesitamos transitar a otro mundo posible, un mundo en el que quepan todos los mundos y un mundo en el que nos vamos a enfrentar. Yo identifico en salud al menos a 5 retos esenciales. El primer reto, y voy a ir rapidísimo solo con los títulos y luego dejo más bien la presentación, pero para mí lo primero que tenemos que superar es esto que he llamado la toxicidad creciente e inconsulta de la vida como arma de guerra contra los microorganismos, esta fundación del complejo biomédico, porque lo psicosocial no entra, sí, es biomédico, aunque ahora con la pandemia medio que se prendieron unas que otras alertas psicosociales, pero siempre como adorno y decoración, ¿no? Lo psicosocial. Biomédico, policial, militar, para vigilar, castigar, fumigar y dejar morir. Tal vez me falta para intervenir también, ¿no? Y entonces aquí, bueno, les dejo, insisto, la presentación, están las reflexiones de estas feministas antirracistas, pacifistas, que hablan de la necesidad de que la salud se aleje de la guerra. El segundo reto es transitar y rechazar la bacilofobia y la misofobia, así como la porofobia, esta tendencia que tenemos quienes hacemos atención primaria en salud psicosocial o física a responsabilizar a las personas de su propia condición de salud o enfermedad. Es decir, es que usted está así porque usted no tiene buenos estilos de vida o porque no pone ganas, no pone energía, ¿no es cierto? Y este temor además a los microorganismos, ¿no? Rechazar todo el discurso de la indisciplina social, todas estas prácticas de criminalización, este terrible eslogan quédate en casa. Hay un tema grave también y es que de la mano del que nos fumigan, nos hemos llenado de plástico, se ha producido plástico 30% en los últimos 30 años se ha producido más plástico que en toda la historia de la humanidad y los botaderos de cielo abierto o los botaderos de basura están recibiendo 30% más desechos que normalmente recibían. Y esta crisis sanitaria que puede parecer ajena a nosotros está envenenando nuestras ciudades, está envenenando nuestros ríos y está devolviéndonos toda la contaminación de vuelta. Ustedes tienen un movimiento de cartoneros muy potente en Buenos Aires y en Argentina en general, ¿no es cierto? Y son cada vez más las personas que están viviendo la recuperación de plásticos, pero el mejor plástico es el que no se produce.
La necesidad de entonces el tercer reto es promover modelos circulares de metabolismo social circular, porque odio el tema de la economía circular, es el nuevo eslogan para el desarrollo sostenible. Creemos más bien en los modelos basura cero propuestos y trabajados con los recicladores como ecologistas populares. Entonces queda ese reto. El reto es retomar las alternativas pequeñas agroecológicas campesinas. Dicen que lo más subversivo en el capitalismo es sembrar tus propios alimentos y compostar tu propia basura. Y rompernos todos los mitos que nos han hecho creer que en la COVID lo más seguro es comprar en el supermercado y mientras más plástico le envuelva al producto, más sano. Finalmente, rechazar la mercantilización de la salud versus la de la salud como derecho universal y como bien común. Nunca más la salud como mercancía, la salud como bien común. Además, promover un modelo universal, intercultural, feminista y ecologista de salud que rechace el complejo biomilitar, que rechace la geografía de la culpa. Eso a grandes rasgos. Muchísimas gracias por su tiempo y perdonen si me tomé más de lo que estaba previsto. No, Fernanda, te agradecemos mucho y que te hayas tomado el tiempo necesario, aunque claro que no suficiente para poder transmitirnos y que podamos absorber todos los conceptos y nuevas conceptualizaciones que están desarrollando. Y bueno, paso entonces a presentar a Natalia para que después pasemos a hacer reflexiones en común. La próxima expositora es la doctora Natalia Echegoyenberry, psicóloga de la Universidad Nacional de Rosario. Quiero decir, su pertenencia institucional es la Universidad Nacional de Rosario. Es magíster en salud pública por la Universidad de Buenos Aires, es abogada por la Universidad Nacional del Litoral, es psicóloga por la Universidad de Palermo, con diploma de honor, magna cum laude, es candidata a doctora en Ciencias Sociales por la UBA y Psicología de la Universidad de Palermo, área Psicología Ambiental. Es integrante del Grupo de Investigación Persona Ambiente de la Universidad de La Coruña. Ayer estuvo en la presentación de la conferencia central el doctor Ricardo García Mira, que es el director del grupo. Es coordinadora académica de la Maestría de Gestión de Sistemas y Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Rosario, es docente e investigadora. Elaboró el programa y coordina la Diplomatura en Salud Ambiental en la Gestión de Sistemas y Servicios de Salud de la UNR, en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG, de Argentina. Trabaja en el área de acceso a la justicia y acción legal comunitaria para grupos vulnerabilizados en abordajes territoriales y en la generación de propuestas de políticas públicas. Forma parte de la Red de Educación en Derechos Humanos de Latinoamérica y de la Red Namati de Empoderamiento Legal Comunitario. Como miembro de la red, ha coordinado la publicación del libro Empoderamiento Jurídico y Abogacía Comunitaria en Latinoamérica, experiencias de acceso a la justicia desde la comunidad. Elaboró e implementó los programas de formación de promotores de salud, el programa de gestión de caso en atención primaria ambiental, el programa de entrenamiento para el trabajo socioambiental en villas de la cuenca Matanza-Riachuelo y el programa de formación de formadores en salud ambiental. Muy bien, entonces te paso la palabra, Natalia. Bueno, Yélica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Y sobre todo, gracias a vos, a Juan, a Paula, a Florencia, a Javier y a todo el equipo que organizó este espacio para que podamos justamente pensar no solamente hacia dónde tiene que ir la psicología ambiental, sino pensar esta crisis humanitaria, ¿no? Esta crisis ambiental que es básicamente una crisis humanitaria. Y sobre todo en este contexto de pandemia todavía mucho más necesaria. Así que muchísimas gracias María Fernanda y a todos y todas quienes están presentes por escuchar esto y por seguramente también comprometerse después a la acción ambiental individual y comunitaria, sobre todo colectiva, que es más importante. Un placer escucharla, María Fernanda. Yo no quería que le interrumpa, quería que siga. Por otro lado también veía la coincidencia también de autores,
y de ideas, ¿no? Y de movimiento, y me pone muy contenta, y también escuchando las ponencias y las presentaciones de gran parte de los expositores en todo lo que va del Congreso. Me gustó mucho, y sobre todo porque hay un movimiento, ¿no? Y hay una red acá de pensamientos, ¿no? Y de pensamientos críticos. Me parece que ese es el gran desafío también que tenemos que emprender. Les voy a hacer una presentación. Yo pensé que hablaba rápido, pero me ganó María Fernanda. No sé si voy a poder ir tan rápido. Y por otro lado, bueno, les cuento también algo más de mí, que no se lo pasé a Angélica, pero ahora lo voy a poner también. Tengo mi huerta arriba en la terraza, que se me seca, que tengo que ir a regarla en breve. Y también tengo mi compo, que gracias a tener tiempo, digamos, en este contexto, pude dedicarle un poquito a esto que me gusta tanto. Así que, ¿ven bien, no? Bueno, gracias también por tener las cámaras prendidas. Para mí es súper importante, porque necesito sentir que estoy viendo a alguien, ¿no? Bueno, de lo que le voy a hablar es sobre la justicia ambiental y el rol de las mujeres en el cuidado del ambiente. Y un poco quiero invitar como a preguntarse y a preguntarnos sobre cuál es ese rol asignado y asumido muchas veces por las mujeres y disidencias en el cuidado del ambiente, ¿no? Hay una suerte de mistificación, de esencialismo, de folclorización de este rol llamado a cumplir por las mujeres, o la mujer, inclusive se habla en singular, tanto de las estrategias internacionales, de los organismos internacionales, como de las estrategias que desarrollan los estados en los diferentes niveles jurisdiccionales, como inclusive desde los movimientos ecofeministas. Entonces también me parece importante, sin hacer una crítica al movimiento ecofeminista, simplemente como para ilustrar y para que pensemos desde una mirada crítica cuál es el rol que cumplen y cuáles son las condiciones de posibilidad de cumplir un rol de cuidadora frente a los efectos e impactos del cambio climático. Entonces, los invito a pensar este rol desde una perspectiva de género y de derechos humanos, para pensar el cuidado, ¿no? Este cuidado del ambiente. Las mujeres ya tenemos asignados, y en Argentina, la última encuesta de usos del tiempo, digo que las mujeres se dedican entre el 60 y el 80% de su tiempo al cuidado de las personas, del trabajo no remunerado, digamos, al cuidado doméstico de personas dependientes, ya sean relativas de cuidados o absolutos, y a las tareas de cuidado, este cuidado que no es remunerado, este cuidado que no puede transferirlo porque es de gestión individualista, familiarista, es hacia el interior de las casas el cuidado, ¿no? Esto es la economía del cuidado, tiende a invisibilizar el rol que tienen las mujeres en este cuidado, pero invisibiliza el aspecto económico de ese cuidado, ¿no? Y además un cuidado no remunerado. No conforme con esto, también desde los discursos hegemónicos se asigna el rol de cuidadora del ambiente, ¿no? Y entonces a mí me interesa desmitificar ese rol, no porque no haya mujeres reales en condiciones reales que están luchando y sosteniendo y son la barrera frente a los conflictos socioambientales, sino porque se presenta esta imagen de mujer individual, unicista, esencialista, totalmente disociado de las condiciones materiales de vida y de trabajo de estas mujeres, ¿no? Entonces, esa es la invitación que hago, y analizar en términos de distribución real del poder, teniendo en cuenta estas condiciones materiales de vida. Como dice Menéndez, que también lo citó María Fernanda, sanitarista de la corriente de salud colectiva, nos dice: las personas viven, trabajan y mueren conforme a las condiciones materiales de vida y de trabajo, y también del no trabajo, ¿no? Porque sabemos también que el no trabajo, o la no remuneración, o no reconocimiento de ese trabajo, afecta también la salud mental o psicosocial de las personas a las que tendrían derecho. Por último voy a intentar identificar, agregando a lo que dijo María Fernanda, algunos de los desafíos de la psicología ambiental, pero también para la ciencia en general o para todas las disciplinas, porque la psicología ambiental, si bien se llama psicología ambiental, tiene una tradición
de interdisciplinariedad, ¿no? Me encantó la definición de indisciplina, me gusta más, y así que también la adoptaré en adelante, María Fernanda. Esto traigo algunos ejemplos, algunos los voy a pasar un poquito más rápido, pero me gusta que puedan ver y pensar y que estemos atentos también a todas estas frases. ¿Por qué? Porque estos discursos no son neutros. Los discursos son discursos del poder, ¿no? Y son dispositivos del poder que influyen en la subjetividad de las mujeres, ¿no? Y prescriben roles, prescriben valores, expectativas de lo que es esperable de la mujer, ¿no? Entonces, es importante que se ajusten los discursos a lo que realmente sucede. Entonces, por ejemplo, en la conferencia mundial sobre la mujer en Nairobi, se habló del papel de la mujer es fundamental en la conservación y la gestión del medio ambiente, ¿no? Y hablan de la mujer en individual, ¿no? Como si existe una mujer universal, ¿no? Esta tendencia de todas somos iguales, ¿no? Las mujeres tienen un rol vital en la gestión del medio ambiente y del desarrollo, también tienen un rol vital sumamente importante en la función de creación de modalidades de consumo y producción sostenible, ecológicamente racionales. La CEPAL nos ha dicho en el 98, las mujeres son una fuerza que contribuyen al manejo adecuado del ambiente. Simplemente esto es para ilustrarlo, ¿no? Pero seguimos en el 2015, esto diríamos, bueno, 98, pero ya 2015, y seguimos desde los organismos internacionales mirando a el rol de la mujer en individual, es fundamental en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y ahí vamos a ver ese desfase entre las condiciones reales de las mujeres y su lucha, y las políticas macroeconómicas que hay que establecer para revertir algunas cuestiones vinculadas al cambio climático, ¿no? Hoy decían en las ponencias de la tarde, no son las acciones individuales. Las acciones individuales tienen valor, ¿no? Tienen un valor agregado, es importante que cada uno tengan formas de consumo sustentables, pero no alcanzan la lucha contra el cambio climático. El cambio climático tiene que ser revertido por políticas globales y por políticas macroeconómicas. Entonces, estar asignándole a la mujer individual la responsabilidad frente al cambio climático, sin que las mujeres accedan a iguales, no accede siquiera a definir hoy la agenda ambiental en cada una de las jurisdicciones. Si lo piensan, inclusive en ámbitos universitarios, en ámbitos académicos, en ámbitos territoriales. ¿Qué poder real tiene la mujer, como se la está definiendo acá, ¿no? Estas frases también, ¿no? De esta folclorización, y Bourdieu nos dice, está condenada, si no, las mujeres a vivir en una inautenticidad, ¿no? Si nos están mostrando este ideal de mujer, que es un tesoro, que su sensibilidad es fundamental en la gestión de los recursos naturales, ¿no? Es un tesoro a descubrir. ¿De qué mujer estamos hablando, ¿no? Y eso es lo que quiero, bueno, esto también es ilustrativo, y van a encontrar en la página de organismos internacionales, del Estado, en los ODS, se habla de el rol que los ODS tienen una perspectiva de género, y que por lo tanto es importante el empoderamiento de la mujer y de las niñas, y con una perspectiva en la cual habla de tener una perspectiva de género en el desarrollo sustentable, sin embargo no está incluyendo al colectivo LGTBIQ+, ¿no? Entonces, vemos también que no se tienen en cuenta otras identidades e identificaciones u orientaciones, o expresión sexual. En los discursos ecofeministas también, y esto decía, no es una crítica al ecofeminismo, ni a la lucha legítima, ni contra quién luchan, porque claramente coincidimos, sino que también hay que tener cuidado cuando repetimos de manera acrítica este tipo de frases, ¿no? Que la mujer tiene una afinidad natural. O sea, ¿y de qué mujer estamos hablando? Margaret Thatcher también es mujer, y sin embargo nuestra guerra tuvo que ver con ella, el cierre de empresas, la presidenta del Fondo Monetario Internacional también es una de estas mujeres que la vemos como las cuidadoras innatas del planeta, las vemos con una relación especial, las vemos, o nosotras mismas nos vemos como madredadoras, o nos tenemos que ver en esos lugares. ¿Somos voluntarias? ¿Por qué voluntarias? ¿Por qué si vamos a cuidar el ambiente también no pensamos en formas de retribución, formas de que, por qué las personas que están poniendo el cuerpo en la lucha, en las resistencias, por qué no pueden también tener facilitados o dispositivos de participación o formas que las habiliten a participar
y que se le garanticen los derechos de acceso, ¿no? Que esto hablaba Yélica también ayer en la presentación, estos derechos de acceso que están en el Acuerdo de Escazú, en relación a acceso a la educación, acceso a la información ambiental, acceso a la justicia ambiental, ¿no? Sabemos que sin educación también está condicionada las formas de participación, entonces tenemos que reivindicar esos derechos reales en personas reales. Esto, seguimos, ¿no? Se habla de un principio femenino, suenan lindo, pero son discursos de poder, ¿no? Y estos son los que tenemos que deconstruir. Vengan de donde vengan, ¿no? La vinculación femenina, porque esta idealización nos hace daños también en la subjetividad. El rol de cuidado doméstico, también esto infravalorado, no remunerado, a cargo de las mujeres, asumido, genera esta cultura de la culpa, también no poder cumplir con todo ese mandato, ¿no? Y además, entonces es muy importante que pongamos los discursos en el contexto, los situemos, como decía María Fernanda, en los territorios, ¿no? Para saber quiénes son estas mujeres, contra quién luchan, contra qué, quiénes son aquellos, porque no solamente se invisibilizan mujeres reales, sino que se invisibilizan también los motivos de sus resistencias y de sus luchas. No tienen lugar en los medios, no tienen lugar tampoco las mujeres reales en nuestros estudios e investigaciones, y tienen que tenerlo. Hoy estaba contenta también que veía presentaciones de Chile, presentaciones de Mendoza, donde las personas privadas de libertad, las mujeres, donde se está pensando en las mujeres indígenas concretas, ¿no? El tema es cómo validamos estos conocimientos, con qué metodologías también en la academia, porque ahí está, y lo voy a retomar cuando hablemos de los desafíos de la ciencia, los desafíos de la psicología ambiental vinculados a lo político, ¿no? Lo político que nos va a definir también cuestiones metodológicas y cuestiones teóricas, que no podemos olvidar. La mujer en la ciencia, y cito solo algunas, ¿no? Se ha encontrado asociaciones en esto de que la mujer cuida más y mejor, ¿no? Y eso también nos pasa en las investigaciones en el campo de la economía del cuidado, en el campo de la salud, y también en el de la psicología ambiental, ¿no? Aparece el cuidado del ambiente como un rasgo prototípico femenino, ¿no? Se ha explorado la asociación entre mujeres y la naturaleza y ha encontrado un vínculo esencial entre el género femenino y la naturaleza. Y por ejemplo, en esta misma investigación hay algunos estudios en los que encuentran inconsistencias. Otros estudios en la psicología ambiental asimilan sexo y género, entonces tampoco sabemos bien de qué están hablando estas investigaciones y qué midieron estas investigaciones, ¿no? Y algunas de las consecuencias de estas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, sugieren, porque esos son cómo operan en la práctica estos sesgos, estos prejuicios, ¿no? Sugieren, por ejemplo, lo que está resaltado en rosado, los anuncios de protección ambiental pueden considerar la inclusión de elementos femeninos, no sé cuáles serán, en la etiqueta de promoción, como las características de la cara y el cuerpo femenino, ¿no? Estas son las conclusiones a las que han llegado, digamos, desde el campo también de la psicología ambiental. El turismo basado en la naturaleza debería considerar agregar elementos femeninos a la señalización para recordar a los turistas que vivan en armonía con la naturaleza. Por eso les digo un elemento femenino puede ser la cara de Margaret Thatcher, de Christine Lagarde, o sea, pensemos también esas otras mujeres, ¿no? Y esto es, digamos, como una idea de qué mujeres estamos hablando cuando hablamos de protección del ambiente, cuando asignamos roles de cuidado, este rol de cuidado no remunerado, y naturalizamos que desempeña un rol que no es remunerado por el Estado, ni reconocido, ni valorado, ¿no? Entonces, sabemos que también hay patologías, y hay muchos estudios de género en los que también ocupar un lugar no valorado, no reconocido, infravalorado, genera problemas de salud mental, padecimientos de salud mental. Entonces, Van Dijk, que tiene un análisis crítico del discurso, dice: el poder moderno es esencialmente poder discursivo, por eso tenemos que deconstruir el discurso, ¿no? Tenemos que analizarlo a partir de las condiciones materiales de vida, a partir de los modos de producción en el que están insertas estas mujeres, ¿no? Y los discursos en sí mismos ya son discursos de poder que legitiman las relaciones de poder imperantes a través de la naturalización. La naturalización es este proceso de que hacemos pasar por natural aquello que es un hecho social. La valoración social de la división sexual es social, como dice Lamas, ¿no?
Y esto es las principales críticas a los discursos hegemónicos, estos discursos que se nos meten, no por coerción, como dice Gramsci, sino que esta idea gramsciana de hegemonía, que tiene que ver con la coerción, con la cohesión, pero también con la adhesión a esto, ¿no? Entonces es importante pensar sin esa idealización del rol de la mujer, sin la naturalización, sin pensar en esa vocatio, ese llamado a cuidar el ambiente, sin pensar este cuidado del ambiente como una obligación moral, ¿no? Porque invisibiliza estos discursos, lo que hacen es invisibilizar las desigualdades sociales y las injusticias ambientales, ¿no? Encubre estas relaciones de poder, encubre estas relaciones de dominación, desconoce los factores políticos, económicos y culturales que generan estas desigualdades, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las mujeres se encuentran más vulnerabilizadas frente a los efectos e impactos del cambio climático, ¿no? Hay una sobremortalidad femenina frente a los desastres ambientales. ¿Por qué? Muchas de ellas no tenían redes, no accedieron a información, no solamente en los contextos donde hay un desastre ambiental, es en el momento que no acceden a la información o a las acciones de cuidado necesario o a las redes que las podrían contener, sino que tampoco con posterior a un desastre ambiental. Pero esto, lo que nos dicen también los sociólogos y aquellos y sociólogas que investigan también sobre los riesgos, es que estos desastres están vinculados con las condiciones sociales preexistentes, ¿no? Entonces, estas condiciones sociales preexistentes, ahora en la siguiente diapositiva ya las voy a enumerar, pero por otro lado estos discursos hablan de esta mujer como a partir de un binarismo, ¿no? De una diferencia de esta división de sexos, y no tienen en cuenta estas otras identidades, identificaciones, orientaciones, expresiones de género. No solamente hay un esencialismo y folclorismo en relación a la mujer, sino también al ambiente, ¿no? El ambiente suele ser presentado como este ambiente natural, previo, sin mediaciones culturales. Y la verdad que el ambiente hoy es un ambiente construido, es un ambiente donde está presente, ya sea la degradación o la construcción, pero este ambiente no existe independientemente de la cultura, pero suele ser presentado así como anterior. Y de hecho, muchos las invito también a leer un libro que es su tesis doctoral de María Karman, donde ella habla de las trampas de la naturaleza, ¿no? En este libro ella justamente cuenta experiencias acá en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde a través del Estado tomaba los argumentos de los preservacionistas para desalojar a personas. Entonces dicen las personas que ella entrevistó, a nosotros nos tratan como ratas y a las ratas como personas, ¿no? Era más importante para las personas que vivían en una villa, en la aldea gay y cercanas a la reserva ecológica, la preservación en sí de la reserva ecológica, sin tener en cuenta que ahí había comunidades que estaban viviendo y que entonces había que encontrar una forma de preservar tanto a las personas, a las comunidades y a sus formas de vida y sus relaciones sociales, ¿no? Y eso nos trae cuando idealizamos el ambiente, cuando idealizamos, porque esto también es ambiente, ¿no? Esto es Villa Inflamable, esto es exactamente a una cuadra donde nosotros tenemos el Centro de Acción Legal Comunitaria en Villa Inflamable, en Avellaneda, está exactamente a 5 minutos en auto del obelisco de la capital. Y está frente, ahora les voy a mostrar una foto también, a Puerto Madero, para quienes no son de acá de capital, o quien no conoce Villa Inflamable. Villa Inflamable está frente al riachuelo, que el riachuelo es uno de los 10 ríos más contaminados del mundo, ¿no? Hace 10 años está judicializada la causa y se ordenó la recomposición, la reparación y la remediación del ambiente. Esta es la foto del año pasado. Todavía 10 años después no se ha logrado, ¿no? Y las personas siguen viviendo en estas zonas de sacrificio, como dice Maristela Svampa y Quique Viale, donde sus cuerpos, como dijo María Fernanda, son el principal objeto de sacrificio, ¿no? Y sus formas de vida. Esto también es Villa Inflamable, esto también es ambiente, ¿no?
Esto es parte de lo que se consideran las injusticias hídricas, ¿no? No todos accedemos por igual a los mismos servicios. Entonces, los invito a esto, a repensar estas visiones esencialistas que contribuyen a este proceso de deshistorización, de eternización de las estructuras de la división sexual, y que desconocen los factores culturales y socioculturales, ¿no? Entonces, a partir de mis alumnos y alumnas, que veo que hay varios aquí también, siempre hablo de la pedagogía de la pregunta. Nosotros en psicología ambiental tenemos que hacernos muchas preguntas, no darnos respuestas, ¿no? Y entonces no tengo las respuestas, pero sí pensar por qué se sostienen estos discursos cargados de sesgos y de prejuicios, cuáles son los efectos que emergen a través de estos discursos, y cómo impactan en estos procesos individuales y colectivos, identitarios individuales y colectivos de las mujeres y disidencias, ¿no? ¿Por qué las mujeres son habladas a través de discursos que no incluyen sus diferentes identidades en términos de inscripciones territoriales, de género, de etnia, de clase social? ¿De qué manera la asignación de rol de cuidadora de los bienes comunes, de la casa común, refuerza los estereotipos que afectan a su vez los derechos de ciudadanía ambiental, social y políticas de las mujeres y de disidencias, ¿no? Les dejo esta, les vamos a mandar seguramente también la presentación, así que estas preguntas me parece importante que ustedes las puedan hacer, ¿no? Y esto, María Fernanda también habló del racismo ambiental, de la violencia ambiental, cómo estos discursos son discursos de dominación y a través de estos discursos se ejerce violencia, ¿no? Y es necesario ubicar a las personas en este entramado social, dice Calcaño Valencia, ¿no? Entonces, situar a las mujeres en el contexto, no quería llenarlo de datos, pero me parece importante, ¿no?, que ustedes conozcan este limitado acceso y gobernanza a los bienes comunes, ¿no? Cómo se apropian, cómo usan los recursos las mujeres. Hay luchas reales de mujeres reales por las tierras, por el agua, y esto es un gran reconocimiento que yo quiero hacerle a estas mujeres reales con las que muchos de estos colectivos, comunidades, trabajo. Son mujeres que, como diríamos desde el existencialismo, son arrojadas a la lucha, que es diferente que ser las salvadoras del mundo, ¿no? Y ser las luchadoras contra el cambio climático. Son arrojadas en el sentido existencial, no les queda otra que luchar porque están matando a sus hijos, están alterando sus formas de vida y sus modos de producción, y por lo tanto su cultura, su salud, sus procesos, tanto individuales como sociales. Las personas tienen limitado acceso, las mujeres tienen limitado acceso a la propiedad de la tierra y a la titularización, tienen menor inclusión financiera y limitado acceso a créditos. Esto también son formas de excluir, digamos, del mercado financiero, y a su vez son las mujeres las más endeudadas, y eso les recomiendo un libro de Lucy Caballero, que habla la deuda feminista, ¿no? La deuda con una perspectiva feminista, cómo mirar el proceso de endeudamiento de las mujeres de barrios populares, son las más endeudadas porque no acceden a créditos formales, ¿no? Y tienen mecanismos perversos de cobro, ¿no? Y muy violentos. Entonces también, de esta manera también se ejerce violencia sobre las mujeres, ¿no? Desigual acceso a empleos formales y a protección social, lo cual también genera... Sabemos que las mujeres tienen hay desigualdades tanto en el acceso, en el mantenimiento y en el sostenimiento de una carrera, y el no acceso a la seguridad social también no solamente le afecta en el presente, sino también en el futuro de ella y de las personas dependientes que pueda tener o no, ¿no? Sin paridad de condiciones en ámbitos públicos y laborales, a pesar de leyes de cupo o leyes de paridad, todavía no tenemos paridad, ¿no? Con limitado acceso a la justicia y con desigual acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Con limitado acceso a las TIC y con menor participación social, justamente por el uso del tiempo de las mujeres, que también lo mencionaba García Mirá, ¿no? El uso del tiempo como un factor clave en el desarrollo sustentable. Las personas que no tienen tiempo tampoco tienen tiempo para poder pensar, elegir, producir sus propios productos, elegir aquellos productos más sustentables y participar activamente en la esfera pública. Nosotros tenemos divididas aquellas acciones
productivas, la esfera pública, de lo que son las acciones reproductivas, las tareas de cuidado, el trabajo no remunerado, y a su vez tenemos asociado estos espacios públicos a un acceso, digamos, los hombres, y sobre todo los hombres hegemónicos, acceden de manera preferencial al discurso, ¿no? Toma de la palabra, ¿no? Las mujeres accedemos y disidencias de manera diferencial a este discurso público, a esta esfera pública, ¿no? Y a su vez, como hoy ya había mencionado, tenemos menor representación en los organismos de derechos humanos, escasa participación en el ciclo de políticas públicas ambientales, escasa participación en la definición de la agenda pública ambiental, ¿no? Y acá nosotros tenemos, nos genera estas situaciones, ¿no? El no ver o el estar inserto en un modo de producción capitalista, como dice Bauman, genera estos ricos globalizados y estos pobres, estos ricos globalizados y estos pobres personas en situación de pobreza que están localizadas, ¿no? Y tenemos estas personas, esto es Puerto Madero, lo separa el Riachuelo, y del otro lado tenemos Villa Inflamable, y tenemos personas que no tienen garantizados los derechos humanos básicos, ¿no? Y personas que viven en situaciones de injusticia social, ambiental, hídrica, climática. En este contexto, lo que me importa es decirles, y me parece importante lo que comentaba, me parece que es importante el camino que señaló María Fernanda en relación a la indisciplina, ¿no? Cuando nosotros Nati, estamos en la academia... perdón, sí. Unos 2 minutos, 3 minutitos. Cierro. Gracias, Yelika. A la indisciplina, ¿no? Esta necesidad de romper estas cuestiones que cuando uno está en la academia, determinados códigos, determinadas metodologías, determinadas normas de escrituras, hacen que no podamos producir el conocimiento que sirve para la acción ambiental, ¿no? Que sirve para las comunidades, que sirven para visibilizar la lucha y la resistencia contra el capitalismo, contra el androcentrismo, contra el colonialismo, ¿no? Estamos en situación de colonialismo ambiental, como dice Melé. Muchas de las políticas sustentables en Europa se sostienen a base de las zonas de sacrificios en Latinoamérica. Entonces es importante tener en cuenta eso y tener en cuenta esas luchas reales de mujeres reales. Tenemos desafíos políticos e institucionales, teóricos, metodológicos, pragmáticos y éticos, ¿no? Me interesa decir esto también que dicen autores como Hassel y Ratzel, en el sentido de que es necesario transformar la psicología ambiental y esta mirada reduccionista, individualista, que ya lo mencionó María Fernanda, y asumir una perspectiva crítica sobre los modelos de desarrollo implícitos en los modelos teóricos y metodológicos que utilizamos para producir conocimiento y para legitimarlo, ¿no? Cuestionar esta racionalidad económica que genera tantos excluidos, ¿no? Y excluidas, y proponer una racionalidad y una emocionalidad ambiental, ¿no? Tenemos que poner el cuerpo y las emociones en estos procesos de investigación, y tenemos que construir, y este me parece es un gran desafío, una psicología desde y para el sur global. Tenemos que reconocer los grandes antecedentes que tenemos también, y todo el cuerpo, obviamente, que antecede a la psicología, pero tenemos que construir una mirada crítica propia a partir de esta mirada del sur global, ¿no? Construir nuevos discursos, construir una construcción de sentidos, y generar alternativas, ¿no? Generar este pensamiento de que hay alternativas posibles. Como dice Chomsky, nos quieren hacer creer que no hay alternativas al capitalismo, y entonces me parece que es importante pensar en que sí hay alternativas, reconocer estas luchas y resistencias, fortalecer a las comunidades, legitimar las voces y saberes, y en ese sentido pensar lo que señala Foucault, ¿no? Ya le repugna la representación por otro, tenemos que dar la palabra a las comunidades, ¿no? Y tenemos que, esto que habla Buenaventura de Sousa Santo, esta ecología de saberes, este diálogo de saberes, este entrecruzamiento, pero también habla de la irrupción, de la interrupción epistemológica, esto es decir, poder generar otras formas y procesos de validar conocimientos con las comunidades, ¿no? De colonizar y de construir el saber académico, y desencadenar estos procesos de cambios, ¿no? De cambios para que las personas y comunidades puedan conocer, usar y transformar las políticas públicas que las excluyen como sujetos y sujetas de derecho. Entonces, me parecía importante terminar con esta reflexión, porque muchos de nuestros sueños fueron reducidos a lo que existe, y lo que existe muchas veces es una pesadilla
ser utópico es la manera más consistente de ser realista en el inicio del siglo XXI, ¿no? Me parecía importante pensar en esto, ¿no? En la utopía, en pensar en estos lugares reales, pero también pensar de que hay alternativas posibles. Quería hablarle un poquito del enfoque de género y termino con esto que me parece necesario, incorporar en nuestra psicología ambiental la ética, la estética y la política como parte del campo disciplinar. Y en esto coincido totalmente con lo que decía María Fernanda, necesitamos incorporar la belleza, lo justo, ¿no? ¿Qué es lo justo? Y qué es lo bello, ¿no? Como parte del campo disciplinar. Y esto, como una reflexión final, sin justicia social y de género, no hay justicia ambiental, por eso es tan importante tener una mirada de género, aún en esos discursos que nos excluyen como sujeto de derecho. Y podemos escribir otra narrativa, así que me gustaba terminar con la foto de Sol. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Mientras mis colegas del equipo van buscando a ver qué comentarios tenemos, preguntas, etcétera, que pudieran haber sido hechas en el chat. No sé si ya las tienen, si no yo empiezo a hacer algunos comentarios. En relación, no son sistemáticos, pero algunas cosas que no son de las nucleares, podemos después dejar un espacio para cuestiones más de fondo. Sí, responderle a Fernanda cómo ha sido aquí nuestra experiencia en relación al COVID. Han aparecido un montón de estrategias químicas. Al momento de inicio de la pandemia, aquí proliferaron lo que se llamó las cabinas sanitizantes, que se ponían en distintos edificios públicos y aún en espacios públicos, y obligaban a las personas a pasar por ahí abajo, donde se las fumigaba literalmente, como vos estás diciendo, con esta metáfora militarizante de acabar con el COVID, y bueno, muchas veces que por supuesto no acababan, pero básicamente sustancias que no están autorizadas para ser utilizadas sobre seres humanos, que hubo una presión muy fuerte, incluso las han comprado municipios, provincias. Ahora paró un poco porque hubo, bueno, algunos colectivos que justamente informaron, y la propia ANMAT, que estos productos no están autorizados para ser utilizados sobre personas, sino que son para desinfectar superficies. Así que bueno, y esto pasó sobre todo al inicio de la pandemia, aprovechando también el terror que tenía la gente, y esto que daba una determinada sensación de seguridad o confianza cuando salían de sus casas, ¿no? Y otra situación bastante similar que estamos viviendo, desde el lugar donde trabajamos, también con Florencia, es la guerra contra el mosquito, contra el Aedes aegypti, ahora que está como empezando la época en que podría producirse el aumento de dengue, que si bien por determinadas circunstancias no se prevé para este verano, pero bueno, que sí fue importante en los veranos anteriores, y estamos, bueno, en esta metáfora militar de la guerra contra el mosquito, que no tiene que ver con cuidar el entorno, ni con limpiarlo, ni con, bueno, ver qué pasa en estos barrios vulnerables, con tantos cacharros, con tantos lugares que acumulan agua porque no hay agua potable, etcétera, etcétera, y muchos municipios que adoptan la estrategia de fumigación, aún sabiendo que no es la recomendable para el caso de prevenir el brote de dengue, pero bueno, si no, tal vez un poco por desconocimiento, no lo sabemos, se está tratando de ver si tiene que ver con falta de información o si tiene que ver con responder a la demanda de las comunidades desde una representación social que ya instalada, que tiene que ver con que, bueno, el problema del dengue se soluciona fumigando al mosquito, ¿no? O al supuesto mosquito, porque el mosquito no está en el lugar donde se fumiga justamente.
Así que bueno, y hay toda una publicidad de parte de distintos municipios que anuncian que están cuidando la salud de la población a partir de la fumigación, y es un problema bastante importante porque esto viene como a retroalimentar la representación social de que este es el modo en que hay que actuar. Y si no se actúa así, bueno, hay como una pérdida política para el municipio que intenta actuar de otra manera y salirse de esta lógica imperante. Así que bueno, hechos estos comentarios al paso, no sé si tienen, chicas, chicos, algún comentario. En el chat hubo comentarios, preguntas, pero más ligadas a cuestiones un poco técnicas. Consultan si se puede acceder al PowerPoint para ver si lo podíamos compartir, porque fue mucha información y creo que a todos nos vendría bien. Sí. Las expositoras van a dejar sus presentaciones, vamos a ver nosotras cómo podemos compartirlas, si desde la página de la asociación o desde el Facebook o el Instagram, si por ahí desde la página de la asociación podemos hacerlo, pero en algún lado sí van a estar disponibles. Bueno, yo había pensado algunas preguntas previamente, pero la verdad es que fue para otro lado la cosa, y entonces, no sé, distintas cuestiones me surgen, ¿no? Respecto, a ver cómo ven ustedes esto, de algunas, es para pensar juntas, es realmente una pregunta de la que no imagino la respuesta. Ha hablado Natalia de la utopía, de otras narrativas, bueno, Fernanda con toda su reivindicación con el trabajo, con sectores postergados, con bueno, pueblos que sufren la pérdida de sus territorios, bueno, todo lo que ya sabemos, esta cosa terrible que nos ha traído el capitalismo, el neoliberalismo, y nuestro congreso al que le hemos puesto en sintonía crisis civilizatoria, ¿no? Porque de hecho es lo que está ocurriendo. Ahora, la crisis civilizatoria también nos habla de una urgencia en los tiempos, tal como conocemos la civilización humana y siguiendo las tendencias que hoy vemos. Bueno, vamos a un colapso claramente, a un colapso que es social, ya es el colapso, la pandemia vino como a metaforizar esto, pero también es ambiental a corto plazo. Entonces, ¿cómo ven ustedes hacia qué futuro visualizan? ¿Cuál es esta utopía? ¿Ven la posibilidad de que hagamos una transición medianamente ordenada, colectiva? ¿Cómo ven esa salida hacia un futuro que claramente tal como está no va a existir, porque realmente no va a existir por límite ambiental, por lo menos? ¿Cómo se imaginan ese futuro frente a esta crisis civilizatoria? No sé quién empieza. Cualquiera de las dos, la que quiera. Ya que tenés el micrófono abierto, si querés, Fernanda. Gracias. Bueno, gracias por el contexto. En efecto, en el tema de epidemiología de procesos infecciosos, el otro gran problema es el tema de transmisibles como el caso de dengue, zika y chikungunya, y ahora enfrentamos no solo el poder de los agrotóxicos, sino de los transgénicos, y ya tenemos toda una amenaza de mosquitos transgénicos que ya en Brasil son una realidad y que ponen en grave riesgo la mutación de nuestras especies, ¿no es cierto?, y de nuestros ecosistemas. Entonces, sí, yo creo que es importante trabajar una línea fuerte de que nuestros amigos no son los agrotóxicos y los químicos, porque nos han hecho creer que esos nos van a salvar de todo, y ustedes ven desde hace rato esa película Aviones, que es la complementaria a la de que se va para los niñitos, es de aviones fumigadores. Y yo creo que no hay pueblo más afectado, bueno, tal vez Brasil,
por las presiones aéreas de agrotóxicos, especialmente de glifosato, que ustedes, ¿no? Son pueblos fumigados. Pueblos, yo creo que los nuevos crímenes de Estado y terrorismo de Estado están en estas madres de los niños de los pueblos fumigados que están con malformaciones congénitas, trastornos del desarrollo grave y una serie de otras malformaciones congénitas y discapacidades, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo veo la utopía? A mí me encanta la utopía, pero también soy bastante realista y no miro con buenos ojos lo que se viene. Creo que se vienen tiempos duros todavía muy fuertes, porque creo que la pandemia pudo ser aleccionadora y llevarnos a tener que hacer un cambio radical de modelo, pero todo lo contrario. El negocio, la salud se convirtió una vez más en negocio y vimos proliferar mercenarios de la salud, mercenarios de la vida que están lucrando del miedo, lucrando de la pandemia, lucrando de las vacunas, lucrando de las pruebas, lucrando de la doctrina del shock, como diría, ¿no es cierto?, la Naomi Klein. Entonces, no veo con buenos ojos, porque creo que además hay poca comprensión de esta diapositiva que yo les pasaba, este grafiti anónimo de corona es el virus, pero la pandemia es el capitalismo, ¿no? De que es de esta estructura de ruptura del metabolismo sociedad-naturaleza con una creciente expansión de los metabolismos lineales, urbanos y depredadores la que está determinando esta y otras pandemias. Creo que no hay esa claridad y que más bien se quiera responder con más de lo mismo, con más tecnologías excluyentes que enriquecen a unos y que son de pobre acceso para muchos otros. Tenemos el tema de la vacuna, la primera vez que se va a inyectar ARN, fracciones de ARN activo, además por laboratorios privados que las patentan, que no van a tener una sola dosis, que además requieren vendernos congeladores, bueno, una serie de cosas. Entonces, creo que vamos a tener que seguir enfrentando muchos retos y creo que el reto más importante es el de la disputa por la supremacía de los bienes comunes. Cuando hablamos de los bienes comunes, hablamos de que el valor de uso tiene que estar por encima del valor de cambio, ¿no es cierto? Es decir, que no puede primar el plusvalor, la plusganancia, la condición económica vista como el intercambio monetario a la condición de que sea, que posibilite la reproducción de la vida humana y no humana. Entonces, cuando hablamos de que los alimentos no pueden ser mercancía, decimos tenemos que cultivar alimentos para la vida y para la salud y no alimentos que puedan enriquecer y favorecer la acumulación de capital. Y esa es una disputa súper fuerte, creo que quizás la más grande ahora mismo que se está cotizando ya no solo la energía solar, sino el agua en la bolsa de valores. Creo que nos vamos a enfrentar o bien a la derrota del bien común, o bien a que esto active, como sucedió en Chile el año pasado, ¿no es cierto?, un despertar y una movilización colectiva, ciudadana y social que finalmente ponga un alto a estos procesos tremendamente aberrantes. En términos de qué nos espera a quienes militamos, en el tema de antiextractivismos, derecho a la salud, la crítica al modelo del hiperproductivismo agrario y pecuario, y quienes militamos por la psicología social y comunitaria, digamos, en todas estas indisciplinas que les he compartido, creo que también se vienen tiempos duros. Creo que la criminalización, la persecución, la judicialización y los asesinatos, en efecto, a ecologistas, a defensores de derechos humanos, a indígenas, va a seguir creciendo, va a ser otro de los puntos en conflicto. Y está muy presente porque además no se da solo en los gobiernos de la derecha y de la extrema derecha, sino también en los progresismos. Hay ahí una disputa terrible frente a progresismos y extractivismos que se va a intensificar en este segundo momento de reorganización geopolítica de nuestra América Latina. Entonces veo mucho conflicto y muchos tiempos duros, pero también veo cada vez más organizaciones politizadas, reivindicando esta construcción de ciencia popular, de ciencia con conciencia, estas disciplinas críticas y también dispuestas a militar activamente, sin una motivación económica, por los derechos de las mujeres, por los derechos de la naturaleza, por los derechos de los distintos grupos sociales. Veo a los y las recicladoras cada vez más fuerte en uno de los movimientos de ecologismo popular más importantes de la región, sobre todo ecologismo popular urbano. Veo creciendo cada vez más la conciencia agroecológica y de apoyar manos campesinas y familiares, cada vez más gente compostando sus residuos, sembrando. Entonces creo que va a haber también mucha organización, mucha resistencia para hacer frente a este panorama bastante complejo.
Sí, comparto el diagnóstico de María Fernanda, solo que yo en lo personal, digamos, para vivir, para hacer lo que hago, necesito pensar que hay alternativas, y eso me resulta funcional. Si no, no me puedo sentar a leer un libro de 1000 hojas, ni hacer nada de lo que hago. Así que, y sé también como los efectos que genera esta sensación de no control, ¿no? O de desesperanza aprendida, aunque responda a un modelo más cognitivista, pero sí necesito pensar que hay alternativas, construir comunitariamente esas alternativas. Me parece, siempre también confío, yo creo que en el fondo soy pesimista, pero que necesito para hacer lo que hago y para la acción, pensar funcionalmente, y me voy convenciendo de eso. Me parece también que siempre hay como esta emergencia, en el sentido, tanto de la emergencia que nos presentó, digamos, una emergencia sanitaria, una emergencia ambiental, pero también una emergencia de otros sentidos posibles, y en ese sentido me parece que tenemos ahí esa responsabilidad ética de generar esos otros sentidos, esas otras alternativas, movilizar, organizar, visibilizar estas luchas, quienes accedemos a otros también recursos para justamente visibilizar esas voces, y creo esas emergencias porque nos ha pasado en el país hace poco, ¿no? Nosotros, no sé si pudiste ver, pero toda la lucha por el agua, acá hay varios mendocinos dentro de los participantes y participantes, en Mendoza. Ahora estamos atravesando el no a la minería en todo Chubut, y Mendoza se unió con Chubut. Entonces, a mí se me pone piel de gallina cuando lo digo, porque nada, siempre viene esta Patagonia rebelde, y se opusieron a leyes, lo sufrieron en su cuerpo, y lograron mantener una ley que protegía el agua, ¿no? Y entonces el agua vale más que el oro, o sea, todos estos movimientos de justicia ambiental, a mí me dan mucha esperanza y los necesito, o sea, necesito acompañar procesos de lucha y creerlo. Y sí me parece, y coincido en el diagnóstico, en relación también como señala Bonaventura de Sousa Santos, ¿no? Que hay una cruel pedagogía del virus, ¿no? La pandemia nos dejó también esta pedagogía que aprendimos un poco a los golpes, ¿no? Y realmente con Latinoamérica con muchas medidas securitarias, sin medidas compensatorias. Nosotros en la organización donde yo trabajo acabamos de hacer un informe regional sobre la situación de acceso a la justicia de los grupos vulnerabilizados en 17 países de la región, y la verdad que el Poder Judicial en 13 de los 17 países se declaró que no era un poder esencial. O sea, sí lo fue el sistema de salud, ¿no? Que tuvo que poner el cuerpo, responder a esta pandemia, pero no el Poder Judicial para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas vulnerabilizadas por el Estado, ¿no? Entonces, bueno, son aprendizajes, pero los aprendemos a partir de esta cruel pedagogía. Entonces, me parece que ese es el gran desafío también de pensar hoy esta ciencia que queremos, la que tenemos y la que queremos, y sobre todo en este concepto que me encanta de que también desde la ciencia hacemos extractivismo, ¿no? Nos quejamos del extractivismo minero, pero también si no tenemos una postura crítica, ética y política, hacemos extractivismo científico, como dice Bonaventura de Sousa Santos. Entonces me parece que, no sé si contesto todo, pero bueno, yo quiero creer que hay alternativas y me gustan las utopías y me guían esas utopías. Así que, y creo en la justicia y en la necesidad de luchar por los derechos de las personas excluidas. Así que... Bueno, dejando entre paréntesis el tema de la justicia entendida como poder judicial, ¿no? Y todo tu rol, que puede ser desde abogada, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? Y pensando más tal vez en una justicia ambiental, en una justicia social, y cómo se lleva con el poder judicial esto. Yo les quería preguntar porque ambas tienen una intensa actividad académica, a la que seguramente le dedican muy buena parte de su tiempo, y a la vez tienen una actividad militante. Ante la urgencia de afrontar todos estos problemas que estamos hablando,
¿viven una tensión ahí en relación a cómo reparten su tiempo, sus energías, dónde ponen su foco entre la militancia y lo académico? ¿Piensan que es conciliable? ¿O cómo viven esto? ¿O creen que desde la academia se puede generar, contribuir a este cambio que estaba también diciendo Natalia, ¿no? Cuando hablaba de la pedagogía? ¿Cómo ven esa relación? Y bueno, y cómo se puede optimizar en caso de que esto sea posible. Sí, yo la verdad que siento una deuda inmensa tanto de las universidades públicas y privadas con las formas de producir, de justificar el conocimiento y de validarlo, y no puedo, la verdad que me cuesta horrores en este contexto poder hacer el doctorado porque no estoy de acuerdo con las reglas de validación del conocimiento, y tampoco lo siento que sea útil como quisiera que sea útil. Entonces empiezo a generar todas otras estrategias que me parecen más útil porque les sirven a personas concretas. Entonces cuesta muchísimo conciliarlo, pero porque las reglas de validación del conocimiento son, mismo hasta las normas de escritura, ¿no? Normas APAs que invisibilizan el nombre de las mujeres, ¿no? Entonces me enoja, digo, quiero poner nombre y apellido porque no es lo mismo si es investigador o investigadora. Entonces, bueno, nada, como esa indisciplina todo el tiempo la tengo presente, y mismo, bueno, en las revistas para publicar, dónde publicás, con qué no, o sea, tenés que someterte primero para poder deconstruir esto, primero tenés que someterte a las reglas académicas, y después desde ahí disputarlo, pero bueno, nada, es una tensión permanente, al menos en mí. Pero me parece que es rico también, porque hoy por hoy leo muchas también autoras que hablan de temas ambientales que no tienen trabajo territorial. Entonces, o sea, hasta me cuesta leerlo, mismo por eso también me cuesta hoy por hoy leer muchísimo de abogados ambientalistas, o abogadas, o jueces que dan conferencias por el mundo, inclusive que están en el Superior Tribunal de Justicia, y que jamás fueron al barrio sobre el que decidieron relocalizarlo, ¿no? Jamás. Entonces, como es el caso de Villa Inflamable. Entonces, ¿cómo podemos hablar de ambiente si no conocemos ni siquiera las personas que están en ese ambiente, ¿no? ¿Cómo voy a decidir sobre la vida, destino de recursos sin ese contacto, ¿no? Entonces, nada, es una tensión permanente, no resuelta, y me parece que tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta complejidad con esa incertidumbre, que me parece que es lo que también nos va generando, todo el tiempo emergen como posibilidades, ¿no? Esta crisis también como una posibilidad de hacer algo más, ¿no? Fernanda, ¿algún comentario respecto a esto? Pues es una linda pregunta. Yo primero que fui militante, pero soy de esos híbridos en donde también tuve la suerte de conocer la academia muy joven, y siempre he tenido una patita de cada lado, pero el corazón del lado de la militancia, ¿no? Y eso no siempre les gusta a todas las universidades ni a todos los modelos educativos, y pues sí, he tenido mucho conflicto, pero he sabido también poner con claridad cuáles son mis principios y mi perspectiva ética y política, ¿no? Creo que hay varias cosas que han sido, en mi caso, importantes para tomar algunas definiciones, y la primera fue conocer un grupo de colectivos y académicos haciendo ciencia digna, ciencia con conciencia. Uno de ellos, el Movimiento para la Salud de los Pueblos, otro de ellos, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza, y pues ahí hemos hecho escuela y hemos hecho colectivo y hemos peleado por la ciencia democrática, la ciencia popular, la ciencia comprometida, la ciencia con conciencia. Sin embargo, también estoy sometida a los estándares de evaluación y acreditación académicos para todo. Yo soy directora de una facultad de salud en una universidad latinoamericana que tiene una sede en Ecuador, y entonces tengo que cumplir, acabo de llenar hace poquito el informe docente anual, en donde tengo que reportar cuántas publicaciones, cuántas indexadas, cuántos libros y demás. Es decir, no puedo saltarme todo eso, pero para mí eso siempre ha sido absolutamente secundario.
Nunca se ha propuesto un proceso de investigación por inquietud científica auténtica y pura, sino que todos los procesos de investigación de docencia han estado referidos a demandas comunitarias y populares que son las que han determinado cuáles son los procesos que nosotros trabajamos, acompañamos, investigamos, devolvemos, reflexionamos, denunciamos. Creo también que he sido muy irreverente. He tenido el karma de que en pregrado siempre me tocaban dar las peores clases. Yo hice psicología e hice también salud pública, hice las dos carreras, soy doctora en salud pública y soy psicóloga. Y cuando tenía que dar clases me ponían a dar psicopatología o psicometría, todo, o incluso todo el tema de escuelas y enfoques teóricos de la psicología. Y entonces tenía que dar desde Freud, Lacan, hasta todos los conductistas. Y mi salvación fue trabajar con mis estudiantes y decirles, lean todo, estudien todo, dominen todo, para que luego puedan ser irreverentes y proponer sus propias tesis, sus propios métodos, sus propias líneas de trabajo. Y entonces, en un campo como en la psicología, en donde todo instrumento tiene que estar baremizado y validado, desde la clínica ambiental empezamos a construir nuestras propias guías metodológicas, nuestros propios test. Tenemos una cantidad de recursos. Ayer participé en el seminario de salud crítica, la primera conferencia latinoamericana y caribeña de salud, de pensamiento en salud crítica, organizado por la Claxo, y fue hermoso encontrarme con colegas de distintos países que estaban usando nuestras guías y propuestas, que no son sino algunas directrices, porque creemos que no existen protocolos que se repiten como recetas de cocina si partimos de un enfoque territorializado. Esto para decirles que para mí ha sido muy importante la irreverencia, al creer que es necesario que la ciencia se adapte a las necesidades populares y colectivas y que lo otro esté supeditado a eso, ¿no? Todos estos requisitos y estas demandas académicas para nosotros tienen que estar supeditadas, y en ese proceso de diálogo, digamos, de acción, reflexión en la línea freiriana de educación popular y pedagogía crítica y la liberación, hemos ido construyendo un montón, hemos ido publicando un montón, hemos ido utilizando un montón, pero no para satisfacer ni las demandas de acreditación universitaria, ni los egos de esta ciencia extractivista que plantea el BOA, sino más bien porque han sido insumos que han permitido estas disputas y estas luchas en la CIDH, en nuestras cortes nacionales, y nos ha costado mucho. Nosotros hemos enfrentado procesos penales de empresas extractivas megamineras. Con el presidente Correa estuvimos varias veces presas, varias compañeras de mi organización hemos compartido la cárcel mucho tiempo, muchas veces durante el gobierno progresista, entre comillas, de Correa, ¿no? Cuyo principal enemigo fuimos los ecologistas. Y los académicos críticos después de publicar un informe de graves violaciones de derechos humanos durante este gobierno. Entonces, creo que es una linda pregunta porque recoge la dicotomía de mi vida, en mi caso particular, pero como les digo, si tengo una patita en cada lado, en el lado de la academia y en el de la militancia, siempre el corazón me jala hacia la izquierda, ¿no? Así que de pronto me desaparezco, como ahora vine solo para estas dos conferencias, la de Claxo y esta. Estuve en campo hasta el lunes, hasta el martes, vine a ver estas dos conferencias y voy a la Cordillera del Cóndor, que es la zona amazónica en la que trabajamos hasta fin de año. Eso es un poco mi experiencia. Bueno, muchas gracias. Estamos ya sobre la hora. Si hay alguna pregunta final, les pido a las chicas, los chicos que están acá de nuestra división que me la transmitan. De no ser así, agradecerles infinitamente, dos mujeres valientes, dos mujeres realmente innovadoras, un ejemplo, mujeres concretas, Natalia, no estamos hablando de la mujer, dos mujeres concretas que nos están marcando un camino, y realmente, bueno, nada, si quieren despedirse de algún modo, bueno, yo nada más que agradecer cómo han enriquecido realmente este espacio, y que creo que fue muy significativo para todas y todos quienes pudimos estar escuchándolas.
Muchísimas gracias, como te decía en el inicio, Yelika, por la invitación, como también te lo escribí en el WhatsApp. Me parece genial crear estos espacios y me parece re valioso. Así que Florencia, Juan, Paula, Javier, seguro que me olvido de alguien más, pero es muy importante poder encontrarnos y poder esto, justamente de construir la psicología ambiental, porque tiene esa oportunidad. Ayer decías también que recién está esbozándose camino a la institucionalización, y esa es nuestra oportunidad también, ¿no? De hacerla bien, de hacerla más vinculada a lo territorial, a la mirada comunitaria, a nuestras propias epistemologías del sur, rebeldes, irreverentes. Me parece que todas estas características de las que hablaba Fernanda, fue un placer escucharla, me quedaría 3 horas, Fernanda, hablando, tengo 80 preguntas que hacerte, me interesa todo, y la verdad que nada, súper agradecida de seguir aprendiendo en estos espacios también. Así que muchísimas gracias. Sí, en relación a esto que decís, Natalia, perdón, agrego un comentario final respecto a esto de institucionalizar la psicología ambiental, porque bueno, aclaró Fernanda al principio, bueno, yo soy psicóloga, pero pienso en términos de ecología política, y la verdad es que todas nosotras y nosotros en el grupo también pensamos en esos términos. Simplemente el énfasis o la insistencia en esto es porque en Argentina no se conoce que hay un área que se llama así, la podemos llamar como querramos, pero lo de llamarla psicología ambiental viene a tratar de enfatizar que las y los psicólogos podemos trabajar en temas ambientales. Entonces es un modo de nombrarlo para que, bueno, esto, ¿no? Que no todas, y nuestros estudiantes terminen recitando Freud, Lacan, y que sepan que hay otras opciones para identificarse con un rol y un desempeño profesional que no es la clínica, que ni siquiera es la enfermedad mental, con un solo marco teórico, y que tenemos un enorme potencial de utilizar nuestros conocimientos para transformar la realidad. Y después que sepan esto, ahí mismo cuando entran todo esto, ¿no? Todas estas epistemologías transformadoras que nos pueden llevar también a las psicólogas y los psicólogos a aportar de un modo que no conocíamos, que no sabíamos que fuera posible. Así que simplemente por eso. Agrego que eso también está vinculado, Yelika, con el desarrollo también del campo, ¿no? Con generar una masa crítica de profesionales Totalmente. que puedan insertarse, porque por ejemplo no hay beca del CONICET para psicología ambiental, no existe. Entonces no es menor, digamos, por eso estoy tan contenta con estos espacios, como también pasó con el 2016, y avanzar, digamos, fuertemente en esto, ¿no? En publicaciones conjuntas, en que también los otros países que tienen desarrollo mayor también nos ayuden en esta institucionalización, y que nos apoyemos como redes, ¿no? de trabajo. Totalmente, vamos a revisar todas las guías que elaboró Fernanda, todos los documentos que tienen elaborados, así, bueno, podemos optimizar el tiempo y no inventar la pólvora, que ya ellos tienen un recorrido realizado. Bueno, Fernanda, te dejo la palabra y ya nos vamos a ir, así podés continuar con tu trabajo en territorio, que es tu urgencia. No, yo muy agradecida y feliz, bueno, además de que quiero mucho su país y por supuesto que estoy muy cercana a la lucha mendocina. Tenemos ahí la Asamblea Popular por el Agua, que son unos compañeros que en efecto nos llenan de esperanza y alegría siempre con su fuerza militante, pero también a mí me ha llenado de alegría toda la lucha por desmanicomializar, antipsiquiatrizar, ecologizar la psicología. Siento que están ustedes a muchos años luz de Ecuador, en donde todavía los estudiantes aman solo la línea psicoanalítica de la psicología y piensan que ahí empieza y se acaba, y sus sueños tener una consulta clínica privada. Entonces a mí me encanta, porque miro mucha más actividad en este campo. Yo sigo sin tener el término que me encantaría, porque lo tenemos para la ecología política, lo tenemos para la salud colectiva, pero cuando llega la psicología, casi que más me gusta es la psicología comunitaria, pero siento que igual todavía hablamos de salud psicosocial para no hablar de salud mental. Hemos teorizado esta categoría, la subsunción de lo psico en lo social,
Es la primera vez que conozco que están en este cuarto momento ya de discutir la psicología ambiental. No sé si el término ambiental también tiene todo un bagaje de un ecologismo que no es la ecología política. Entonces creo que hay que seguir discutiendo, hay que seguir trabajando en eso, pero me encanta que se esté tejiendo esta línea entre la psicología comunitaria y la ecología política y pues la geografía crítica, ¿no? Así que un honor, encantada, y esperamos que este sea el primero de muchos otros encuentros. Bueno, muchas gracias entonces, Gracias. Natalia, María Fernanda. Gracias a todas y todas los participantes. Y bueno, nos despedimos entonces para quienes se quieran sumar mañana a la primera mesa de la tarde. Quedan invitadas e invitados. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.